cosecha a hacer es muy grande. Tenemos mucho trabajo en el mundo. Las almas perdidas son miles y millones al día de hoy. Y faltan obreros, predicadores, pastores, misioneros y demás ministerios para alcanzar los miles de millones de personas que en el mundo están sin Cristo. Cada día se disminuye en los Estados Unidos algunas iglesias. Les quiero dar datos de eso. Quiero hablarles de que la cosecha es grande, es abundante, faltan obreros, hay pocos obreros, y de esos pocos obreros que hay, muy pocos son los que trabajan. Quiero apelar a su conciencia, a su corazón y a su fe. Quiero apelar a su amor por el Señor, porque de aquí pueden salir pastores, misioneros, misioneras, pueden salir hombres y mujeres de Dios que tomen algún ministerio, que desarrollen algún don de canto, de música, de enseñanza. Todos son necesarios, todos se necesitan. Las iglesias de hoy en los Estados Unidos hacen falta que se pongan a trabajar y a servir al Señor. Cada uno de los hermanos, las hermanas, es necesario considerar con seriedad. En esta congregación tenemos una institución que tiene estudios válidos para eso. Los enseñamos y ya Dios pone en el corazón el llamamiento, lo que se va a hacer. La palabra de Dios dice, tengo en Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera 60. A la derecha pueden leerlo en la Reina Valera, que ya es muy conocida. A la izquierda tenemos Nueva Traducción Viviente, una traducción con un lenguaje más sencillo. Todo vale igual, solo que una tiene un lenguaje más sencillo. Lucas 10, del 1 al 4 dice: después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y a los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones: la cosecha es grande, les dijo, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni de bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando yo hacía esta lectura decía entre mí, va a ser difícil para algunas mujeres ir a predicar y no llevar bolso, porque aquí dice no lleven bolso. Ahora vayan, no lleven con ustedes nada de dinero ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto. Eso va a ser difícil, ¿verdad? Pero no es imposible. Hay que hacer austeros, es lo que está diciendo aquí. No hay que llevar muchas cosas, pero las necesito, pero el Señor las va a proveer en el momento deseado. Quiero hablarles entonces del tema que la cosecha es grande, porque grandes son las multitudes que están sin Cristo, y esta es como una comparación. El Señor no hablaba del trigo, hablaba de las personas que estaban listas para entregarse a Cristo, pero habría necesidad de enviar obreros que les orienten cómo entregarse al Señor y cómo servir al Señor. Jesús se refiere a la tarea de evangelizar a todos los pueblos,
de Israel, de Judea, de Galilea y aún a todos los pueblos del mundo. Y esta lectura que hemos hecho de Lucas 10 se extiende, se explica mucho mejor en Mateo 28, 18 al 20, cuando dice Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. El Señor dice que la cosecha es grande, es muy grande, y los obreros son pocos. Y los pocos obreros que tenía Jesús, que eran 12 apóstoles y 72 discípulos que Él dejó en ese momento, cuando Él trabajó en el mundo y predicó, estamos hablando de 72 más 12, pues estamos hablando de unos 84. Pero uno salió malito, que es Judas, entonces ya disminuyó el número. Pero la tarea que tenían ellos es ir por el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Imagínense cuánto era el campo de trabajo, todo el mundo. Y no tenían suficiente dinero, y no tenían automóviles y aviones y trenes, barcos como ahora equipados para viajar. Era muy rústico. Sobre todo no tenían fondos económicos, no tenían folletos, no tenían himnarios, no tenían estos equipos que ahora tenemos, ni templos. Y la tarea es hacer discípulos en todas las naciones. Ellos tenían esa tarea y nosotros la seguimos teniendo. Por eso quiero apelar a su fe, a su amor por el Señor y por su obra. Necesitamos, Dios quiere que usted se involucre más para alcanzar a otros para Cristo. El Señor quiere que los que son sus discípulos, que son creyentes, se bauticen. La palabra bautizo en griego quiere decir sumergido, que se sumerjan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta práctica no comenzó con Jesús, ni tan siquiera con Juan el Bautista. Esta práctica de ser sumergido se hacía entre los judíos con los prosélitos. Los prosélitos eran gente que tomaba la fe del judaísmo, la fe de Israel, y eran de otras naciones, pero querían convertirse en israelitas. Entonces, los rabinos los llevaban al río, y ahí eran sumergidos. Supuestamente, al ser sumergidos, renunciaban a todas sus creencias pasadas, a su nación, a sus dioses, a sus doctrinas, para que al salir del agua ya eran personas simbólicamente nuevas, abrazando el judaísmo. Así comenzó. Este se llama bautismo de prosélitos. Cuando vino Juan Bautista, él le agregó algo más. Él le dijo, no solamente se deben sumergir los que son de otras naciones y quieren agarrar la fe judía. No, debe haber un bautismo de judíos que se llama de arrepentimiento. Ustedes están desobedeciendo a Dios. Entonces él tuvo un bautismo que se llamó de arrepentimiento, y él bautizaba en el Jordán. O
sea que fue evolucionando, fue adquiriendo jerarquía y más simbolismo dentro de la fe. Así lo hizo Juan Bautista. Él solo bautizaba en señal de arrepentimiento y les pedía a las personas que hicieran frutos dignos de arrepentimiento, de un cambio de vida. Era lo que él demandaba. Cuando viene Jesús, ya hace un mandamiento, una orden, que se haga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también sumergiéndose para hablar de una vida nueva, de un hombre nuevo que sigue al Señor. Esa práctica continúa. Luego tenemos la orden que complementa a la de Hechos 10, que es Mateo 28, 18 al 20, pero también en Hechos 1, del 7 al 8. Cuando los discípulos le decían, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les contesta, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esa es la voluntad del Señor, que todos nosotros nos convirtamos en testigos de el mensaje de salvación y que les hablemos a todas las personas en todas partes, hasta los confines de la tierra. Y sé que algunos de ustedes se esfuerzan por hacerlo, pero necesitamos que todos, que la gran mayoría, esté envuelto en esta tarea de anunciar que Jesucristo es el Salvador del mundo, que la salvación ya se proveyó y es por gracia, y que solamente depositar la fe en Cristo para ser salvo. Cada creyente en Él debe de hacerlo para que se salven los que todavía faltan. Los obreros son pocos. Y todavía, como decía Pedro de Póster, un hermano de la iglesia metodista de la Ciudad de México, de una iglesia que se llama Cante, él decía, los obreros son pocos y luego flojos. No quieren anunciar el Evangelio. Hermanos, ¿qué me dicen ustedes los descentrados? Ustedes sí están anunciando el Evangelio de Cristo, si no, caeríamos de que somos pocos y los pocos que hay, de entre esos pocos, otros más pocos son los que están anunciando el Evangelio. Únase usted al grupo de publicadores del Evangelio. Primero hubo 12 apóstoles, hicieron todo lo que pudieron, hasta dieron su vida por Cristo, fueron mártires de su fe. Después hubo 72 discípulos, también hicieron todo lo que pudieron. En Pentecostés había 120 reunidos donde el Espíritu Santo fue derramado y proclamaron el Evangelio. Con la predicación de Pedro se sumaron más de 8,000 personas posterior al día de Pentecostés. En los primeros 3 siglos después de Jesucristo, ya había 50 millones de convertidos en todo el mundo. Habían comenzado 12 e iba creciendo la cantidad de creyentes de manera exponencial. Iban multiplicándose por miles en medio de persecuciones, sin dinero, sin himnario, sin Biblia, sin folletos. Y todavía ellos tenían que esconderse
tenían reuniones en cuevas, en los campos, en los bosques, en los ríos, fuera de la ciudad, para no ser denunciados como cristianos. Y el Espíritu Santo los llenó de poder para que sus palabras tocaran corazones. Hermanos, tenemos que mirar eso. Y tenemos nosotros que ver qué estamos haciendo en este tiempo. En el año 2019, cuando empieza el COVID en el mundo, antes de la pandemia del COVID, en los Estados Unidos perdían hasta 1,000 iglesias al año. Ya se estaban cerrando. Y cuando vino esta pandemia, aumentó el cierre de iglesias. Aquí al lado tenemos una iglesia pentecostés que se cerró en ese tiempo porque abandonaron la iglesia, ya no se congregaban y hacía falta dinero para pagar los biles, aseguranza, agua, luz, electricidad. En una iglesia no se puede suspender. Los biles siguen corriendo, las aseguranzas, todo. Aunque esté en pandemia y si la gente no va a apoyar, se cierra, se cerró. Unos meses después se remató por $120,000. Un edificio grande por toda la tierra. ¿Por qué? Porque la gente no apoyó a esa congregación. En la nuestra, a pesar de todo, hermanos, estamos abiertos. Todavía. En 2019, según Livewire Resource, se cerraron 4,500 iglesias protestantes, mientras que iniciaron a su actividad unas 3,000. Se siguieron perdiendo. Algunas iglesias se están convirtiendo en edificios comerciales o residenciales, sobre todo en Inglaterra. Iglesias se están cerrando porque ya nadie tiene interés. O si hay algunos 2, 3, 4 que tienen interés, pero no pueden con todos los pagos. En una iglesia, para ir bien, necesitamos que haya mucha gente. Y que los hermanos, entre todos, podamos llevar los costos del mantenimiento. Por eso es muy importante que oren por esta iglesia. Porque aunque ha estado abierta por 19 años, como Iglesia Bautista Central, algún día se pudiera cerrar si ya no hay interés de apoyar. Razones por las que cierran las iglesias: en medio de que hay gran tarea y en medio de una tarea tan grande como evangelizar al mundo, ¿por qué se van a cerrar? Bueno, algunas de las razones es: la congregación se envejece y los hijos de los hermanos no van a esa misma iglesia o no van a ninguna. Esa es una de las razones. Por eso las iglesias deben estarse renovando. Si no, noten ustedes en sus propios hijos. Ustedes vienen, pero ¿y sus hijos? Esa es una de las razones por que se cierran las iglesias. La iglesia deja de llegar a las familias jóvenes. No están llegando los jóvenes. 3, 4. La demografía cambia y la iglesia no descubre cómo llegar a la nueva demografía, es decir, a las nuevas generaciones. Esa es razón por qué las iglesias cierran. ¿Y por qué lo digo en este aniversario? Porque estamos mirando allá adelante. Queremos que ustedes apoyen con todo lo que puedan, con su esfuerzo. Dios lo tomará en cuenta. La iglesia estará abierta para otros, para nosotros y para otros también. La situación de las iglesias. Muchas iglesias luchan por permanecer abiertas, mientras la asistencia disminuye.
en todas las denominaciones. Ayer estaba leyendo un reporte de la Asamblea de Dios cuando ya tenía escrito todo esto. Están en gran crisis también. Muchas iglesias metodistas, nazarenas, Asamblea de Dios, pentecostales, porque pues con la pandemia los hermanos se quedaron acostumbrados a oír el mensaje por internet, entonces ya no se quieren congregar. Esa es una de las razones. El número de congregaciones que enfrentan un cierre inminente ha aumentado en este año 24. Yo les quiero anteponer para que oren al Señor. Quiero poner esta información para ustedes en un aniversario porque queremos que esta iglesia esté abierta por muchas generaciones. Para ustedes, para sus hijos, para sus nietos y para todo el pueblo hispano. Pronto terminará la época en que las iglesias con un pastor a tiempo completo sirvieran en iglesias de modelo tradicional. Pronto, porque no hay fondos para que un pastor se dedique a predicar y a enseñar en una iglesia. Está en declive eso. Un nuevo estudio de Ladway Resource sugiere que más iglesias protestantes cerraron en el 2019 que las que se abrieron, lo que continúa con una caída congregacional de décadas que solo se espera que se acelere en los próximos años. El estudio que analizó datos de iglesias de 34 denominaciones evangélicas, oigan eso, 34 denominaciones evangélicas y grupos protestantes, encontró que 4.000 iglesias cerraron en 2019, mientras que se iniciaron alrededor de 3.000, pero luego esas no han perseverado, sobre todo entre iglesias pentecostés, que abren con poquitos, con 15, 20, y cuando ya van creciendo como a 30, luego se dividen por la mitad. Y luego ya dos grupos, pues difícilmente con la renta, con la electricidad, la aseguranza, el agua, la basura y todos los gastos que hay, internet y demás, no pueden, a veces están un año, 2, 3, y luego cierran y otra vez se abren allá y acá en un localito por allí, y andamos pidiendo a los americanos: oye, dame chance de abrir un servicio, aunque no sea en la mañana, lo queremos a las 10, las 11. Pues hay vientos a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, cuando ustedes estén cerrados, permítanos, porque queremos seguir ganando almas. Pero cuando ya crecen a unos 30 o 40, otra vez se partió. Y eso no deja crecer. Es mejor que iglesias de 15, de 20, de 3, 4 iglesias se junten para que entre todos podamos con los gastos de una iglesia. 34 denominaciones de las más grandes de los Estados Unidos están perdiendo. Las 34 denominaciones protestantes representan alrededor del 60% de las denominaciones protestantes con sede en los Estados Unidos. Hay entre 320.000, ahorita en este tiempo, hay entre 320.000 y 350.000 iglesias protestantes en los Estados Unidos. Por lo que el cierre de 4.500 iglesias representa una pérdida de 1.4, dijo Scott Toomas, profesor de sociología y director del Instituto de Investigación Religiosa de Harvard. Del 50, ¿no? Menos de la mitad de los estadounidenses dicen pertenecer a una iglesia, o sinagoga, o mezquita, frente a más del 70% que decía que iba a una iglesia
en el año 2000. ¿Ven cómo va la tendencia? Va para abajo. En el año 2000 el 70% iba a alguna iglesia, mezquita o sinagoga. Ahora es solo el 47%. Hermanos, ¿qué vamos a hacer con estos datos? Es necesario que usted no falte, que traiga a su familia o vecinos o compañeros de trabajo, conocidos, amigos. Vamos a la iglesia, vamos a fortalecer, porque si sigue la tendencia, al rato no va a haber iglesia donde congregarse, porque no estamos poniendo nuestra parte. Es difícil, pero la realidad es que va la tendencia hacia abajo, porque la población sigue creciendo, sigue multiplicándose la sociedad, el mundo, la gente, y si la iglesia no crece, entonces marca una tendencia hacia abajo. Las iglesias hispanas en los Estados Unidos sí está creciendo y sí se está fortaleciendo. Por eso apelo a ustedes hispanos. Las estadísticas indican que los hispanos están bautizando más personas que los anglos o que los afroamericanos. Entonces nosotros somos la opción, y ya que somos más de 60 millones de hispanos en los Estados Unidos, debemos de seguir intensificando nuestro trabajo y servicio a Dios. ¿Es usted hispano? Entonces es el tiempo de los hispanos. Aunque aquí no nos quieran. Aunque aquí no nos quieran, de todas maneras no nos vamos. Aquí vamos a estar. Amén. Pero somos la opción. De acuerdo a las estadísticas, hermanos, las iglesias blancas anglos no están creciendo, sino que se están envejeciendo y están cerrando las puertas. Mientras que los hispanos están creciendo. Entonces es el tiempo de los hispanos, hermanos. Es el tiempo de nosotros. Aquí vamos a estar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a servir al Señor. Necesitamos un lugar donde adorar, y por eso vamos a apoyar las obras hispanas. Durante años, los pastores hispanos de Estados Unidos han visto crecer la fe y número de sus fieles. Este año, una encuesta sin precedentes lo confirmó a nivel nacional. El primer estudio sobre iglesias hispanas del Ladway Resource, considerado el más completo de su tipo, ofreció a los líderes muchas razones para celebrar. Pastores que siguen comprometidos con las Escrituras y la evangelización, iglesias que prosperan y atraen a los jóvenes. Una de las razones, se han hecho estudios de todo, yo estoy involucrado como pastor de investigar todo esto. Una de las razones por qué los anglos están disminuyendo, porque muchos pastores anglos están sacando sermones de AEA. ¿Saben lo que eso significa? La I y la A. ¿Cuántos saben qué significa? ¿Qué significa? Inteligencia artificial. Si le pongan un chat de inteligencia artificial, le ordenan, hazme un sermón de el Evangelio, de la cruz de Cristo, de la salvación, y hace clic, la inteligencia artificial ya le forma el sermón, y lo que hace el pastor es leerlo. Así no trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere trabajar con personas, no con el Internet. El Internet es una ayuda nada más, pero de allí no. Y nosotros los hispanos no nos gusta eso. Algunos ni saben cómo usarlo y son bendecidos porque están tocando corazones.
¿Comprende usted? Les quiero decir por qué. Por eso, hermanos, apoyemos nuestras iglesias hispanas. No es posible que en este tiempo haya personas que formen sus sermones con inteligencia artificial. Es un peligro la inteligencia artificial. En este sentido, para los pastores que hagan eso. Además de participar en la cosecha que es tan grande, la tarea que es tan grande, debemos orar. Dijo el Señor, orad al Señor de la mies que envíe más obreros. Tenemos que orar. Esas de las iglesias. Hacemos esto a través del sistema del job board, que permite que las personas que buscan empleo en una iglesia o iglesias que se buscan contratar líderes se conecten entre sí. Si tiene alguna pregunta o si está interesado en colocar una oferta de trabajo para su iglesia, comuníquese ahí está el link. El link es Yadmore, Convención Carolina del Norte.org. Si estás interesado en puestos de predicación interinos, comuníquese con su asociación bautista local. Hermanos, se necesitan obreros, porque los que están son muy pocos y la tarea es muy grande. ¿Cuántos de ustedes sienten el llamado a predicar el Evangelio? Levanten